Buenos días, bienvenidos una vez más, Pablo ya. Bueno, comenzamos hoy con la primera ponencia de Ángel Pedro Gómez Pazos. Es una breve semblanza. Muchos ya le conocéis del año pasado, que vino a presentar el libro de Antonianos, que es el autor del libro Antonianos, que anda por ahí también. Bueno, aquí. Que no lo tenga, lo recomiendo fervientemente, porque además está actualizado en concreto toda la historia de aquí de San Antón, de la preceptoría de donde estamos. Y bueno, es abogado, docente, empleado de banca y oficial del ejército. De familia castellana, proveniente del Alfoz de Talavera, no renuncia a sus raíces vascas y gallegas. Tiene alguna publicación en revistas y medios universitarios, en especial en Derecho, Historia y Poesía, siendo este libro su primera incursión en el mundo editorial de Antonianos. Actualmente reside entre Ciudad Real y Tierras de Gredos, en Ávila, dedicando su tiempo, con la ayuda de su familia, a investigar sobre temas históricos, que es su pasión. Ahora es de muchas cosas, se especializa en órdenes religiosas y militares, por sus estudios en leyes, teología y humanidades, y peregrina en busca de conocimientos, descanso y lazos vitales comunes, donde la vida le lleva. Pues bueno, vas a empezar con Ángel Pedro, y luego, que no estaba en el programa, está con nosotros el presidente de la Asociación de Amigos de los Antonianos francesa, que bueno, pues quiere intervenir y bueno, nos va a contar un poco lo que hacen allí en la Asociación Francesa, dónde están y proyectos que vamos a tener en común de cara al próximo año, la Asociación Francesa y la Asociación nuestra de San Antón de España. Secretario. El secretario, bueno. Y luego, bueno, a las 11:30, cuando acabe Ángel Pedro, luego a las 12 más o menos tendremos a Pablo Cauchi, que no va a ser una ponencia propia en sí, porque es un hombre ocupadísimo y al final era enredarle muchísimo el que hiciera una ponencia, pero hace una reflexión, una comunicación muy interesante sobre todo sobre Castilla, sobre gastrogenismo. Y luego vas a presentar el librillo de cuadernillos antonianos, que ya os contaré en la presentación, y ya a la 1 acabaremos con Marie Virginie, ya para rematar el concierto de la noche, las cantigas de Santa María de Castrojeriz, las cantigas de Castilla, que nos cuente más detalladamente esta historia de las cantigas. Luego la comida, por la tarde tendremos al incombustible Javier Pérez Andrés, que nos hablará del vino, del turismo, de la gastronomía, sobre todo me imagino que en Castilla y León, que yo creo que es la máxima autoridad que hay en Castilla y León, después de Juan Vicente Herrera, que ya no está con nosotros, en activo, quiero decir en activo. Javier Pérez Andrés seguramente sea la persona que más conoce Castilla y León, sin lugar a dudas. Así que nada, te doy la palabra, Ángel Pedro, bienvenido. Hola. Buenos días, bonjour, buongiorno, fratelli, mujer, hermanos, antonianos, good morning, también para los ingleses, si hay alguno de habla inglesa. El año pasado, con un calor de justicia en un momento inesperado para ser Burgos, debatíamos delante de la imagen del Cristo ese tan precioso que han puesto ahí en lo que queda al lado del altar, sobre la orden antoniana. La orden antoniana, que es una gran desconocida dentro de la historia de la Iglesia. La gente, todo el mundo sabe San Antón, cuando llega el 17 de enero, los animalitos, los cerditos, lo que casi nadie sabe, y creo que cada vez lo va sabiendo más gente gracias a fundaciones en Francia, gracias a Les Amis de Français de Saint-Denis, y en España, pues gracias a la labor que está haciendo Vídeo, sobre todo, y algunas hermandades que curiosamente se han tomado muy en serio esto y no se lo toman solo a cachondeo. Porque el problema de las mayorías, de la mayor parte de las cofradías de San Antón, es que son para celebrarse unos vinos calientes y unas cosas porque es enero. De paso la juntan con San Sebastián, que es el otro santo hermano que viene a continuación, pero casi nadie ni de esas hermandades saben que ellos son los hijos laicos de los frailes antonianos que nacen en Francia en el siglo XI.
en Saint-Antoine-la-Valle, en el pueblo de, bueno, al lado, una comuna cercana a donde vive Georges Fréchet y de donde es. Descubrí en un momento mientras estaba trabajando en una cerámica, siempre lo digo, en la Basílica del Prado de Talavera de la Reina, aunque yo vivía en Ciudad Real y ahora vivo en Ávila, parte de mis raíces, ¿no? Pero siempre me crié en Talavera, la primera infancia, iba mucho a la Basílica del Prado y viendo en las afueras un tío con un ataúd y una barba y un callao, y digo, y yo soy muy franciscano, y digo, pues este ataúd, que llevamos muchos, digo, está, no sé, este señor no viste como los franciscanos, no va, porque va de blanco y negro, y los franciscanos si algo tienen son capas pardas. Entonces empecé a indagar y descubrí, de esto estoy hablando del año 2017, por ahí, hasta entonces yo no tenía ni idea, descubrí el mundo de los antonianos. El mundo de los antonianos me llevó al mundo de los hospitalarios, el mundo de los hospitalarios me llevó al mundo de las órdenes militares y he acabado entrando al trapo en todas. Órdenes militares, cristianas, órdenes religiosas, cofradías, hospitalarias, educativas, buscando sobre este tema, me encuentro que no hay... Aquí hay un sitio, Barba. Aquí también. Y aquí otro. Bueno, y sigue quedando un sitio vacío. Buscando, decía, me encuentro con que desde el siglo XIX, en que se escriben algunos en Francia, sobre todo en Francia, y después se traducen o se copian por algunos autores en España, Portugal, Italia, Alemania, no existen libros que estudien de forma compendiada las organizaciones religiosas. Lo más parecido que encontré en España fue una obra que me sirvió para hacer la introducción de este libro, porque todos los libros estos llevan una introducción, no entran directamente en harina, y la introducción no es el prólogo, eso es otra cosa, es una introducción histórica para poner a la gente en antecedentes. Descubro que, decía, un libro que se llama El peso de la Iglesia. Es una obra muy interesante, más voluminosa incluso que esta. Se escribe sobre las órdenes religiosas, la división de las órdenes religiosas, menciona de pasada alguna orden militar y curiosamente sí menciona la orden de San Antonio Abad. Entonces, estudiando ese libro veo que se me queda corto y por una relación que tengo que tengo ya casi proverbial con varias órdenes militares, la orden de Malta, la orden de los portugueses de San Miguel del Ala y algunas otras casas, teutónicos, pues empiezo a indagar y creo esto. Viviendo en el siglo XXI es un contrasentido hablar de estos temas porque, como decía hace 15 días nuestro inefable Usía, en su columna habitual, ahora en el debate, decía, y lo voy a leer literalmente, bueno, pues es que es gracioso, porque él dice, España es un país que ha ido, eso lo sabe España, y solo España, Francia, Portugal, Italia, pero bueno, él se refería al caso español, dice, recordemos que nuestros mayores, se refería a su padre o al mío, o sea, generación que ya no está, o que si están tienen 100 años, tradicionalmente se decía que la borrachera tiene 5 estadios. Dice, de más a menos, cuando uno empieza a beber, el primero es la verborrea convincente, pues se le suelta la lengua. Lo segundo que llega es la exaltación de la amistad. Lo tercero, ya cuando ya va un poco más subido de tono, son los cánticos regionales, en Asturias patria querida. Luego el tuteo a la autoridad, porque es a la Guardia Civil de turno y
Y por último, insultos al clero. O sea, ya cuando ya hemos llegado a un nivel que ya no controlamos nada, lo último que hacemos, a lo último que nos atrevemos es a meternos con la iglesia, en público. En público. Entonces, claro, no tiene ningún cura. bueno, entonces como es verdad, es una cosa curiosa, o sea, hasta hace 4 días el clero era respetadísimo, era lo último con lo que te atrevías a meter, antes estaba la autoridad civil y militar. Y bueno, pues esto describe muy bien el panorama de cómo la desinhibición nos lleva a cubrir todos estos escalones y nos preguntamos, algunos, por qué ese anticlericalismo contra alguien que ha tenido tantísimo peso en España, en la cristiandad, en el Mediterráneo, norte y sur, que antes lo era todo, desde que nosotros dejamos de ser hijos de Roma, que hijos de Roma somos y seguimos siendo, gracias a Dios, para convertirnos en hermanos y luego en hermanastros unos de otros. O sea, empieza todo con la Torre de Babel, con las 1000 lenguas, que cada uno ha unificado como ha podido. Si vierais, aquí no lo tengo porque no he traído imágenes, pero el otro día estaba estudiando para otro tema la evolución de las lenguas en Francia y en España. El mapa francés de diversas lenguas es increíble, increíble. No solo la Languedoc, la Languedoil, no, o sea, el mapa de idiomas en Francia, en lo que hoy es Francia. Que hoy es Francia es desde el siglo XVII, por ahí, porque hasta entonces el Sacro Imperio Romano Germánico ocupaba un montón. Del Sacro Imperio se extiende la Borgoña, el Franco Condado, muy querido por España y en España, cuando las peleas entre los Borbones y aquí los Austrias. Luego cambian las lealtades, luego vienen aquí los Borbones y entonces nos peleamos con los ingleses. Son siempre peleas recurrentes. La Casa de Borgoña es la cuna de las coronas castellana y portuguesa. Son borgoñones los que, contrayendo distintos matrimonios, asientan las coronas castellana y portuguesa. Y entonces todas esas relaciones, que al fin y al cabo son relaciones de familia, en las que el pueblo tiene poco que ver, se rompen en sitios como el Camino de Santiago y como las órdenes militares y religiosas. En las órdenes militares y religiosas poco o nada tiene que ver la nacionalidad. De hecho, hablando de nuestros antonianos, por darles una importancia, se empieza a jorobar, a fastidiar la gran orden que fue y que debió haber sido. Yo tengo una teoría sobre eso, luego la digo. Pues porque en el siglo XVI-XVII Francisco I y Carlos V, Felipe II se llevaban a matar, y entonces los grandes comendadores que de Francia mandan a España, que fueron de los mejores que hubo, luego hubo 2 o 3 aquí en Castrojeriz que fueron geniales también, se les echa porque son franceses. Nadie les había puesto pegas. ¿Quién le pone las pegas? No se las pone el pueblo, no se las pone la orden, no se las ponen los religiosos, se las ponen los reyes o los prelados del momento, en los que prima el galicanismo en Francia, a lo mejor el otro tipo de regalismo nacional en España, y en Inglaterra, que llegó al extremo hasta crear la iglesia que al final se escinde, que es la iglesia anglicana. La iglesia era una. ¿Quién sostiene la iglesia a pesar de todo? La iglesia y la cristiandad, que así es como se nos concibe, y así es como nos vemos nosotros mismos hasta hace 4 días, las crean, las fomentan y las defienden el pueblo y las órdenes religiosas. ¿Qué son órdenes religiosas? Órdenes religiosas tienen un sentido técnico jurídico, pero también hay un sentido popular, genérico, que es el que yo tomo en este libro. Cuando yo pongo órdenes cristianas aquí, cuando hablo de ellas, me refiero a todas, a todos aquellos que desde el principio de la cruz, que siguiendo el Evangelio de Cristo, asumen en fraternidad, son todo fraternidades. Fraternidades con un concepto militar,
Militar en el sentido que hay una disciplina y hay una jerarquía. Y entonces, del rey abajo ninguno, pues del abad abajo ninguno, o del general o del comendador general, emplean muchísimos términos de carácter militar. Eso se va viendo conforme vas analizando unas y otras. Desde las que se consideran primeras, primigenias y de leyenda, órdenes cristianas que estarían en las legiones romanas, cuando ya en el siglo III, antes del edicto de Milán de libertad de cultos y mucho antes de Puntos Populos, cuando ya se declara oficial la religión cristiana en el imperio, el cristianismo era imparable. Tenía una magia que no la tenía nada en ninguna religión, tenía cosas como decía ayer Juanjo, me parece que tú hablabas de la religión mitraica, sí. No, fue Mateo. Mateo, sí, una de las dos, yo sé que una de las dos... Bueno, tenía aspectos de unos y de otros, pero al final el cristianismo tiene un mensaje que engancha, un mensaje igualitario. Luego otros sacarán la bandera de la igualdad y tal, pero llegan tarde. Y no lo hacen tan bien como lo habían hecho los cristianos. Pero ese mensaje de igualdad, ese mensaje de libertad, ese mensaje de que del sol abajo todos hermanos y todos hijos de Dios, cala. Y cala también que proliferan, se crecen como la espuma. Y a pesar de ser una religión perseguida, y muy perseguida, Diocleciano es bastante tardío y hace una buena escabechina, por no decir, la de Nerón no fue tanto como dijeron, pero el cine consigue maravillas. Pues empiezan a llamarse órdenes cristianas, tan es así que la Legión Tebea, con San Mauricio, en la que estaba situada, establecida por la parte de Suiza, era prácticamente una división militar, una brigada del ejército, que diríamos hoy, o una división, incluso varias brigadas, que eran el 90% de los miembros de la legión esa eran cristianos, empezando por sus generales. Hacen una escabechina con ellos, se cargan a los jefes y luego las diezman. Diezmar a las legiones básicamente solía consistir en que uno de cada 10 pues era sacrificado, y normalmente además les hacían sacrificarlo. Habéis visto en la famosa película que se rodó en Burgos, y en Brunete y por ahí, por Charlton Heston. Sí, no la del Cid, esta que hay del ejército, la caída del Imperio Romano. Que los ponen en un puente, y va un soldado con una lanza y cuenta 1, 2, 10, 3, décim, ¡pum! Y le empuja y le tira al precipicio. Normalmente la decimatio era bastante más cruel que eso, porque era coger a los otros 9, que además solían ser compañeros de tienda, y obligar a matar a su propio compañero a palos. Bueno, había distintos sistemas. Pero ni por esas cede el cristianismo, de tal modo que al final del siglo IV, el cristianismo ya es imperante. Eso es una ventaja porque para los cristianos, que dejan de estar perseguidos, y es un inconveniente porque los cristianos se asocian al poder, y una vez que se asocian al poder, de ahí le vendrán muchos de los males que nos han llevado a la actual situación de división de los cristianos, empezando por la división con los hermanos ortodoxos, con Miguel Celulario en el siglo XI, prácticamente en la época en que nacen los antonianos, hasta las últimas escisiones, la última, la que esperemos que no cunda, está pasando ahora mismo en Alemania, en fin. La carrera es inextinguible. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Voy a citar una frase que siempre viene a cuento. La religión cristiana, evidentemente, como todas, está formada por hombres con nuestros defectos y virtudes. Escrivá de Balaguer, Monseñor Escrivá de Balaguer, hoy San José María Escrivá de Balaguer, en su libro Amigos de Dios, en el capítulo 14, dice que tras el edicto de Tesalónica, Puntos Populos, esto lo añado yo,
darle explicación. Desde entonces la Iglesia de Jesucristo, unas veces libre, esto está en la página 22 de este libro, unas veces libre y otras no, camina con su gente capaz de cometer, esta es la frase de Escrivá de Balaguer, capaz de cometer todos los errores y todos los horrores, pero también los mayores heroísmos. Esa Iglesia es la que crea miles de organizaciones, porque la Iglesia es, ante todo, hermandad. No es uno solo. El monje, que viene de monacato, monje, moneos, uno solo, incluso para estar solo se reúne en comunidad. Y empieza a crear un montón de organizaciones. Las organizaciones que crea, conforme va pasando el tiempo, por eso el libro está concebido y presentado en orden cronológico, van cambiando el cariz. Desde unos primeros momentos en que el mundo es súper combativo, y cuando digo el mundo me refiero a nuestro mundo próximo, o sea, al Mare Nostrum, al charco mediterráneo que se gestionaba desde Roma. De ese mundo tan combativo, que rápidamente en el siglo VII se tiene que enfrentar a la invasión musulmana, de la que, por cierto, muchos dicen que empezó siendo una variante de la herejía arriana, porque al principio hacía de Jesucristo no un profeta más, sino el gran profeta, y que luego con el tiempo pues ha derivado en la religión absolutamente independiente y opuesta, que en realidad tampoco es tan opuesta, pero bueno, a la cristiana. Desde entonces, ejerciendo el derecho de la legítima defensa, entendido de la manera que se entendía entonces, las órdenes primeras son monacales, porque están protegidas, no tienen enemigos. Estamos hablando de San Agustín, de San Benito, de todos aquellos padres de la Iglesia que todavía, y entonces defienden la cultura, se tienen que defender un poco de los bárbaros, pero su centro es mantener el espíritu de Roma. Ellos son los que conservan el latín, conservan la cultura, hacen que un ciudadano de Yugoslavia y un ciudadano de Portugal y un ciudadano de Francia o del sur de Alemania pues se sigan considerando un poco como en casa cuando viajan por caminos como el de Santiago, y a ellas rápidamente, cuando empiezan a venir las invasiones agarenas, les empiezan a suceder las órdenes militares. Las órdenes militares tienen su momento cumbre en el siglo XI, un poquito antes ya habían empezado, en el siglo IX, en el siglo VIII. Las primeras son pequeñas órdenes que defienden un territorio. En el sur de Francia, por ejemplo, en España había sido rápidamente conquistada. Sabemos que el Imperio Carolingio hace lo que puede para pararlo. Primero se deja invadir, llegan hasta Poitiers, luego bajan un poquito, Roncesvalles, se asienta la marca hispánica. Insisto, no hay fronteras, o sea, la concepción que tenemos hoy de yo soy español, tú eres francés o tú eres portugués, esa no existe. Existe la cristiandad y existen los otros, los que no son de la cristiandad. Entonces se llega casi eso hasta Zaragoza, y las hermandades o cofradías, órdenes militares, que eran pequeñitas, empiezan a hacerse cada vez más grandes. La necesidad de organización fomenta que, del mismo modo que siguen naciendo órdenes religiosas poderosas, como los agustinos, como los franciscanos, como los antonianos, como los de Malta, etc., luego se van, están naciendo con ellos las grandes órdenes militares, muchas de las cuales empiezan siendo hospitalarias, cuidando a la gente, son médicos, hasta que, como a los antonianos, el Papa les prohíbe cortar y hacer sangre. Al principio lo hacían ellos, y eran tan buenos que los papas les tenían como médicos. Los médicos del servicio médico de los papas eran nuestros antonianos y monjes similares. Después el Papa dice, no, tú, como te los somete a la regla de San Agustín, canónigos regulares, vosotros os vais a dedicar a la caridad, y eso sí, en cada casa vais a tener un cirujano, vais a tener un médico,
Ellos distinguían perfectamente médico de cirujano, y cada uno tenía sus labores, y vais a tener una serie de público civil, laico, que es el que os va a asesorar y os va a ayudar a recabar fondos. Tan importante es la labor de los laicos como de los religiosos. Y en una de las órdenes en la que más van de la mano son en los antonianos. Los antonianos crean una estructura laical tan poderosa que les subsiste y es la que sigue hoy en día. Muchas otras órdenes han desaparecido porque eran solo religiosos y cuando se quedan sin vocaciones se quedan sin nada. A estos, que no desaparecen, sino que los desaparecen por decreto, o sea, en un momento dado el regalismo borbónico en España y Francia dice: se acabaron los jesuitas, se acabaron los jesuitas, bueno, pueden acabar con ellos, pero decretan que se extingan los jesuitas y decretan que se extingan estos también. Estos estaban muy debilitados y efectivamente caen, pero queda toda su obra civil, que ahí los tenemos en todas las cofradías de San Antón, todas las hermandades de San Antón. Los jesuitas vuelven por sus fueros y aquí sí siguen. Esas órdenes de todo ese cariz se van alternando y se van mezclando con otras hasta crear, como digo, solo en España, del rango de cofradías unas 10.000, solo en España. 10.000 cofradías. Órdenes religiosas importantes, puede haber miles, sobre todo por las órdenes religiosas femeninas, que en una época, en el Segundo Imperio, en la época de Luis Napoleón III, crecen como setas. O sea, Francia pasa de los desastres de la Vendée y similares, de hacer verdaderas atrocidades, a ser la mayor fuente de creación de órdenes religiosas en el siglo XIX. O sea, prácticamente la Revolución Francesa ya se acabó el XVII, cuando coge brío y tal, ya estamos finales del XVIII, principio del XIX. Napoleón todavía está, que no deja de ser un hijo de la Revolución, solo que más listo, y ve que por ese camino, por el camino por el que había empezado Robespierre y los demás, no se llega a ningún lado, y él lo ordena de otra manera, pero es un hijo de la Revolución. Su sobrino nieto, casado con una española, como todos sabemos, Eugenio Montijo, ¿no? Bueno, pues son un matrimonio hipercatólico y es gran parte de las órdenes religiosas que viven hoy en día. Citaré una sola, por decir, las Hijas de la Caridad. O sea, las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, toda esa gente crece y son ahora mismo una de las órdenes religiosas con más gente. No obstante, también durante el periodo revolucionario crean grandes, pero esas son muy anteriores, crean grandes órdenes educativas en las que son especialistas, en las que hemos estudiado muchos de nosotros, por ejemplo los maristas, en las que estudié yo. Estudiar los maristas. Jesuitas. Los jesuitas. No, los jesuitas son malos. Jesuitas. Esos son buenos. Esos son malos. Pero eso no es español. Venga. Bueno, pues el padre Champañá y el padre Chaminade de los marianistas nacen en Francia, son órdenes que tienen una expansión rapidísima y son órdenes a su vez muy españolas, ¿no? Esas órdenes del siglo XIX, XVIII finales, se expanden con gran éxito. ¿Qué hacemos aquí en el libro? Por resumiros y para no alargarnos demasiado. Bueno, nos hemos centrado en 325 entradas. Llamo entradas que las numero del 1 al 325, o sea, epígrafes. Primero hacemos una introducción histórica. Explicamos qué son las cruzadas, o sea, cómo nace el cristianismo, cómo se legaliza el cristianismo, cómo evolucionan los primeros cristianos. Corregimos algunos errores, como eso de que Jesucristo murió con 33 años. Bueno, en realidad hoy día se sabe que no murió con 33 años, ni nació el 25 de diciembre, ni, en fin. Se piensa que nació más bien para la primavera, principios de la primavera, y que cuando fue crucificado hay distintas teorías que oscilan entre los 34 y los 39 años.
O sea, parece ser que era unos cuantos años más mayor del famoso año 33, por los errores de cuentas y los cambios de... Después de explicar un poquito esto, pero brevemente, porque no es el motivo pero sí es el origen de todos nosotros cristianos, hablamos un poco de la evolución en Roma. De la evolución en Roma luego hablamos de las invasiones islámicas, de las cruzadas, explicamos por qué las cruzadas se desarrollan y las explicamos con palabras de ellos, o sea, no con la mentalidad nuestra. ¡Qué burrada! O sea, hoy nosotros no entendemos, ya veremos si dentro de 100 años o 200 nos entienden a nosotros los que vengan cuando les hablen de las cosas que hacemos ahora, los occidentales, ¿no? O sea, que nosotros parecemos que somos maravillosos, a pesar de nuestros, siento por quien discrepe, de nuestros abortos y de nuestras eutanasias y de nuestras miles de cosas que las vestimos de muchas caras, pero el salvajismo, como he dicho antes, los mayores errores y los mayores horrores siempre han acompañado al hombre y también al cristiano. Entonces explicamos que la historia de la Iglesia es la historia de sus persecuciones. La Iglesia tiene mucho más, a lo largo de toda su historia, de perseguida que de perseguidora, que también lo ha hecho. Por supuesto, si estamos hablando de persecuciones, hablamos de quienes la han perseguido y quienes la persiguen hoy en día. Y si hablamos de que ha sido persecutora, que ha sido perseguidora, pues también tenemos que hablar de las Inquisiciones. ¿Cómo hablamos de la Inquisición? Pues hablamos de la Inquisición desde el punto de vista de cómo se la plantean ellos. Y por supuesto, cuando hablamos de Inquisición, hablamos de las Inquisiciones. Porque claro, la fama es, por la famosa leyenda negra, la Inquisición española, como si no hubiera habido otra. Bueno, pues, Inquisiciones ha habido, hay, y por todos lados, y algunas bastante más crueles que la Inquisición famosa de Torquemada, con la que todo el mundo... Entonces, bueno, de todos estos temas hablamos un poquito y luego directamente nos metemos en materia. Y empezamos con, como os he dicho, con las órdenes. La primera que cito en el libro es la Legión Tebana, esa que os he dicho, la del general Mauricio de Tebas. Luego la Orden Aurata de Constantino, la que se supone que con el auguro en el puente Milvio, etcétera, etcétera. Todas estas, yo las llamo leyendas o supuestas. Están en el espíritu de los hombres, pero bueno, la documentación histórica es muy falsa. Sin embargo, sí que hay, y la pongo en tercer lugar, en el año 325, fundada por el obispo Osio de Córdoba, todavía en la Córdoba cristiana, una orden de eremitas primitivos fundada en torno a las figuras de San Pablo Ermitanio y San Antonio Abad. San Pablo Ermitanio y San Antonio Abad, ya desde el principio, que además coinciden con su época, estando ellos en Egipto, donde ellos hacen sus eremitorios y se retiran, ya hay gente que la fama les llega desde Egipto, provincia romana, hasta Hispania, o sea que es doblar el mapa, y ya hay por ejemplo aquí un obispo, que es Osio de Córdoba, que crea eremitorios con una cierta disciplina y un cierto orden. Después hay una serie de órdenes de ese cariz, la milicia Daurata, que funda el Papa Silvestre en Roma en el año 331, y la Antoniana etíope. O sea, la orden antoniana, la Tau, es increíble el peso que tiene en la historia de la Iglesia y lo poco conocida que es. Inciso. La Tau, este es mi escudo personal. O sea, soy heraldista. Por historia del derecho hice el máster y los cursos en heráldica y por eso me he permitido... Soy muy malo dibujando, lo que pasa es que los diseños tengo un amigo que dibuja, porque yo soy un manta. Y entonces, la Tau, recordemos que es el símbolo salvífico por excelencia en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le advierte al faraón que deje a su pueblo liberarle y que si no le van a ocurrir muchos males, uno de los males que le acontecen,
Y cuando vienen las plagas es cuando el ángel de la muerte, se supone que fue una peste, algún tipo de peste, pasa por las casas del pueblo egipcio y mueren todos los varones mayores, todos los hijos primogénitos. El ángel, al ángel le dice Moisés: pon en las jambas de tus casas y en las paredes de tus puertas un símbolo, un ataúd. Por eso algunos todavía, cuando hacemos una casa, le ponemos un ataúd en la fachada de la casa. El ataúd es el símbolo salvífico por excelencia. El ataúd es la cruz con misa, no voy a extenderme más porque luego se va a hablar de ella, egipcia, y es un símbolo a su vez de muerte, pero que Yahvé y el cristianismo lo van convirtiendo en un Dios salvador. El ataúd al final, y desde esa época, es un símbolo de salvación. Sea en color rojo, sea en color azul, es un símbolo de salvación. Nuestros queridos antonianos en Francia, durante un tiempo, al principio que no se extendió por todas partes, algunos de los comendadores mayores, se cuenta, hemos tenido acceso a algún documento, que para distinguirse del resto de los hermanos llevaban una doble tau, Thanatos, Thanatos, la T de Thanatos, Thanatos, que en griego es muerte, muerte, en rojo. Y entonces ellos llevaban, en vez de llevar una tau, como llevaban todos en azul, ellos llevaban dos taus, una encima de otra en rojo. Bueno, pues esa tau está con nosotros desde prácticamente los orígenes del cristianismo. Y es tan importante como la cruz latina, a la que le falta el palo porque se supone que los romanos eran gente práctica, eran ingenieros y abogados fundamentalmente, eso es lo que les caracterizaba, más que ser poetas, eso se lo dejaban a los griegos. ¿Qué es lo que ellos en los cadalsos, en los sitios donde iban a colgar a la gente, los travesaños verticales ya los tenían puestos, no hacían cargar a un preso con 30 y tantos o 40 kilos encima después de haberle azotado, porque es que no llegaba ni de aquí a allí. Normalmente el preso lo que llevaba era el travesaño, lo otro ya estaba puesto. ¿Qué hacía el travesaño? El travesaño tenía una punta que sobresalía, más estrecha, entonces cuando llegaba el preso, plum, que llevaba un agujerico, insertaban el palo y lo que formaba era un ataúd de la que sobresalía la punta del palo para que no se cayera. Eso, visto desde fuera, daba más la impresión de ser una T que de ser la cruz latina o la cruz griega. Bueno, pues por eso el origen del ataúd se considera anterior incluso al de la cruz latina, que ya es una deformación artística. Después de todos estos, vamos avanzando, nos encontramos con órdenes militares y religiosas, masculinas y femeninas. Tenemos en Cataluña, que ahora no la voy a encontrar porque la estoy buscando, una de las primeras órdenes femeninas que hay, que ahora no la encontraré, bueno, luego si ojeáis el libro, pero no me acuerdo. En el siglo XI ya había la Orden del Hacha. La Orden del Hacha, que defiende la zona de donde es ese señor, ese Marcel Antón que hay ahí, Tarragona, que es el hospitalero. La Orden del Hacha defiende las costas de Tarragona y toda esa parte de ahí. Los hombres han ido a la guerra y solo quedan mujeres. Y entonces quien defiende de las invasiones agarenas o moras su tierra son mujeres todas. Entonces, ¿con qué lo defienden? Con lo que tienen allí a mano. Ellas no tienen espadas, pero sí tienen hachas para cortar la leña. Y entonces se visten, se ponen, si se ha dejado los maridos cota de mayo, si no como pueden, y capitaneadas por una de ellas, defienden con gran éxito su tierra y a sus gentes, a sus hijos, y se les concede... Son de las primeras órdenes femeninas puras militares, porque órdenes religiosas femeninas las hay en todo momento. Recordemos que San Benito, cuando funda la orden de los benedictinos, a la paz, su hermana Santa Escolástica está fundando
la orden de las benedictinas. San Francisco está fundando los franciscanos, pero es que Clara, al lado, está fundando las clarisas. Los seguidores de Jerónimo están fundando los eremitorios de Jerónimo, pero es que su hermana Santa Paula está fundando las Jerónimas. O sea, eso era muy típico. Dos hermanos, y sobre todo además solían tener mucha relación de amistad o de más que amistad, o de parentesco. Era muy normal. O sea, la relación de Clara con Francisco no es de parentesco, pero son personas que se conocen. Clara es un poquito más joven que Francisco, pero se conocen, son vecinos y tienen mucha amistad. Hay quien dice, es que eran novios, es que ella estaba enamorada de él. Bueno, vale, sí. Para eso está el Sálvame, pero el Sálvame de Luz, pero la verdad es que, bueno, pues no, eran dos espíritus puros, angelicales, súper enamorados. Leía el otro día una anécdota que dicen que es que para que no se lo creyera, San Francisco, Santa Clara, ya faltaba poco tiempo para que San Francisco muriera, le pedía encarecidamente a Francisco comer con él. Comer con él. Luego voy a hablar de una cosa de tu tierra. Y entonces, unos estaban en Asís, unos se habían subido a Asís y otros estaban abajo, en la Porciúncula y en Santa María de los Ángeles. Y entonces tenía que hacer el recorrido porque, y San Francisco no quería invitarla a comer, a Clara. Le decía que para iluminarse y para ilustrarse ya bastante tenía con rezar y con ponerse ante la Virgen y esas cánticas que nos dice Virginie, pues eso, del poder de la Virgen y que tal, que ya que rezara a la Virgen y que ya le haría el milagro y que no sé qué, y que le llevaría en arrobo con ella. Pero San Buenaventura, por cierto, hoy es San Buenaventura, o sea, es un santo muy apropiado para hablar de estas cosas, el gran santo franciscano, el que culturiza el franciscanismo, porque Francisco era muy sencillito. Buenaventura ya le da un barniz, no te iba a decir jesuítico, porque eso ya es demasiado. Pues San Buenaventura y otros, y el hermano León, que es el del ataúd, le convence del que hacía así en la nieve y esas cosas que luego los niños hacen en los países donde nieva, le convencía de que tienes que recibir a Clara, que la mandaste allí al primer sitio donde está la cruz de San Damián, ¿no? La mandaste a San Damiano y al final la recibe. Y parece ser que empezó a hablar en el primer plato, y comiendo el primer plato empezó Francisco a hablar con ese ardor con el que le caracterizaba, que le hizo ir a las cruzadas. Ojo con San Francisco, que eso estaba en contra de las cruzadas. Mentira. Él las veía de otra forma, lo que pasa es que él le echó un par de pelotas, porque se fue a las cruzadas sin espada, se metió allí en la tienda del Solimán el Magnífico, de Saladino, y en fin, bueno, le perdonó, y fue a predicar y decía, a mí aunque me corte, a mí y a los míos, los que iban con él, San Francisco hizo las cruzadas. Bueno, pues en un alarde de ese ardor que tenía, de ese amor por la batalla, era una batalla diferente, pero batalla al fin y al cabo, pues no pasaron del primer plato, porque mientras estaban con el primer plato les dio un arrobo a todos ellos, que daría gusto ver la comida, que se quedaron sin comer. Se acabó la comida, dice, bueno, ¿y qué hacemos? Seguimos comiendo porque se nos ha echado la hora encima. Dice que el escrito donde lo leí dice, comieron un poquito, eso lo contaba Fray Terradillos, el que ha muerto en Arenas de San Pedro. En Arenas de San Pedro donde estoy yo, que está el monasterio de San Pedro de Alcántara, había un franciscano que ha muerto el año pasado de un ictus de manera muy repentina y que hablaba perfectamente. Y él contaba esta canción. Se fue y prácticamente no hicieron nada, pero comieron. Comieron, dice, comieron, panis angelicum. Que luego, esa canción, aunque la canción la hace Santo Tomás de Aquino, pero que son de época similar. Esta gente, todos ellos, forman instituciones a las que yo llamo armadas.
Yo las llamo armadas a todas porque son instituciones peleonas. Ellos pelean por su fe. Unos pelean con la espada, otros pelean con la palabra, otros pelean escribiendo. Otros pelean curando al peregrino y dando buen ejemplo, otros acogiendo, otros enseñando al que no sabe. El concepto, vuelvo al principio, de milicia, combatiente, está hasta el final presente en todas nuestras órdenes. Para no alargarme más, os diré que a lo largo del libro, que concluye con, bueno, de cada número, van todas en orden cronológico, hay una entrada, un número, por ejemplo, 177, acto seguido de lo que son las letras, te vas aquí al número 177 y aquí tienes su escudo. No lo he hecho junto al número en el que va cada orden, porque esa era mi intención. Pero el editor me dijo, si tú lo quieres hacer así, lo quieres hacer en color, esto van a ser 500 páginas en color. Te va a salir cada libro por 35 euros. ¿A qué precio tienes que vender un libro? O sea, salvo que me conviertas yo en una ONG. Pues, entonces dije, pues nada, lo ponemos a continuación, un anexo que es fácil de seguir, porque con un número correlativo lo sigues. En concreto, la Orden de la Espada Primitiva es una de las que hemos creado siguiendo una descripción que hace, no me acuerdo, un autor francés que describe el escudo. Digo, pues lo he fusilado. Lo hemos fusilado. Mi amigo Ignacio Kobliche, un heraldista sevillano, que os aconsejo, Ignacio Kobliche Zaragoza, que os aconsejo porque trabaja muy bien y hace escudos, etcétera, etcétera, tal. Detrás va un nomenclator de la obra, para no perdernos. Primero es alfabético, con el nombre por el que suelen ser conocidas. Por ejemplo, un ejemplo que me criticaba un erudito franciscano. Entre las ramas franciscanas están el colegio Las Monjas de la Divina Pastora, que nacen en Cataluña. Las Monjas de la Divina Pastora, eso es un error teológico, porque la pastora no puede ser divina, divino solo es Dios. Por eso luego los musulmanes nos dicen que somos politeístas. No. Se las llama de la Divina Pastora, pero son hermanas del Divino Pastor. El Divino Pastor es él, el Maestro. La Virgen no es Divina Pastora, pero se las conoce como Divina Pastora. Entonces, si tú lo vas a buscar, aquí buscarás Divina Pastora. El camino neocatecumenal, pues se le suele conocer como los Kikos. Pues yo aquí pongo los Kikos. Claro, me llega uno de los Kikos y se enfada conmigo. Dice, nosotros no somos los Kikos, eso es lo que dan en los bares. Digo, vamos a ver. Digo, vamos a ver si no somos cerriles. Somos 300 millones de... Vamos a centrarnos en España. Somos menos de 50 millones de habitantes. Antes éramos católicos todos, por Real Decreto y por cultura. Ahora ya no quedamos tantos. Si tú, a la gente que ha oído hablar de los Kikos, quieren saber más, les dices camino neocatecumenal y les pones aquí camino... No te van a encontrar en la vida. Sé práctico, que es una cosa que tenemos... Seamos prácticos, no nos pueda el orgullo. Bueno, pues, si eso no es un insulto. Insulto es, depende cómo se digan las palabras. Que te digan Kiko no es por insultarte, es la gente con la que se... Vulgo Kiko, pues ¿cómo te conoces? Pues facilítale la labor, leche. Y no te pongas digno. Bueno, pues os cuento anécdotas que me han pasado porque lógicamente no todo el mundo. Entonces, hay un nomenclator por orden alfabético y luego hay el por orden cronológico. El resumen de este es que a continuación hacemos una serie de cronogramas históricos para ubicar a la gente, que a mí siempre me gusta. Les hablamos de las principales herejías desde el punto de vista de la Iglesia siempre, y cuáles son las herejías. Ponemos 4 reglas. ¿Qué 4 reglas? 2 militares y 2 religiosas puras. La de los teutónicos, la de la Orden de Malta, la de San Francisco, porque es muy sencillita y muy corta, y la de San Agustín, porque es una de las reglas. ¿Por qué no pones la de San Benito, siendo yo como soy oblato benedictino? Pues porque la de San Benito me habría llevado el libro hasta aquí. La regla de San Benito es genial. Yo tengo 10 ejemplares distintos comentados. Pero si yo incluyo aquí la regla de San Benito, el libro en vez de 600 páginas tendría 800.
Pues, hombre, salvo que lo ponga con letras así, para que no lo lea Pablo arriba, así gente así, entonces, así en letra chiquitita para que... Y por último, luego añadimos, cosa que antes nunca habría que hacer, un glosario mínimo. Un glosario mínimo, pues porque tú hoy le dices a uno que es clérigo, que es canónigo, que es no sé qué, que no... La gente, la cultura cristiana que antes se daba por supuesta, como el valor en la mili, en el ejército, pues ya se presume, ¿verdad? Pues ya no hay que presumirlo. En la España en la que vivimos, eso ya no se puede presumir. Para que os hagáis una idea del conjunto del orbe que planteamos, en las 400 más o menos, 300 que hay, 325 entradas, hay 110 militares, 90 religiosas, 20 educativas, que eso ya es más de los 2/3, o sea, 110 militares, 90 religiosas, puras religiosas, jesuitas, agustinos, franciscanos, 20 educativas, las que son educativas puras. A los jesuitas las puedo contar como religiosas porque, pero, yo qué sé, maristas, San Vicente Paúl, etc. Y luego el resto hay las órdenes de honor, meto órdenes militares como la Orden de San Hermenegildo, que es la que dan ahora los militares en España, cada vez que... y otras órdenes del Espíritu Santo francés, todos órdenes que aunque hoy han decaído y son órdenes civiles, pero como la Orden del Cardo, de Escocia, era una orden cristianísima. Bueno, hoy representa a monarquías, una de las monarquías anglosajonas es una orden civil, pero nació cristiana, por eso están aquí. Meto a la Guardia Suiza, porque la Guardia Suiza es un cuerpo militar del que poco se sabe, al que por cierto, a los italianos que andáis por allí cerca de Roma, les digo siempre, digo, ¿por qué? Ya sé que los idiomas que se hablan en Suiza son el francés, el italiano y el alemán. La Guardia Suiza tiene sus páginas web en francés, en italiano, en alemán, en inglés, que es una lengua franca, digo, ¿por qué no lo tienen en español y en portugués? Que solo entre España y Portugal hay 600 millones de católicos. Eso es un fallo, es una crítica mía. Y en esto concluye el libro. Antes de acabar, en esto concluye un poco lo que yo os quería contar hoy. Esta gente, hablo de la vida del caballero, me decía mi mujer, tienes que hablar de la vida de los caballeros porque eso es muy entretenido. La vida del caballero la desarrollo aquí, cómo era el caballero cristiano. Y del mismo modo que ayer nos hablaban de las clases bajas, todos sabemos cómo vivían las clases altas, yo creo que las órdenes y las gentes de las que se habla en este libro son las clases medias, básicamente. O sea, son los religiosos, son los militares, y son esa gente que conformaron el orbe, que lo mantuvieron, que fueron muchas veces parapeto para el rey y consuelo para el pueblo, otras veces fueron sus verdugos, pero normalmente las órdenes religiosas paraban mucho los pies a los excesos de la alta nobleza y de las monarquías, incluso de los militares. Y las órdenes militares religiosas normalmente eran bastante más suaves que las órdenes de caballería puras y duras. Aunque el concepto de caballería de todas las órdenes de esa época, el código de caballería era similar. Y todos, o sea, matar a un hombre que está caído, aprovecharse del débil, abusar de una doncella, esas cosas, el que las hacía era un malandrín, un mal bicho, y estaba empezando por ser mal visto por los suyos propios. Para otro año, si Dios quiere, y Dios nos da salud y vida, tenemos que hablar de la vía francígena, y tenemos que hablar de mi teoría, que es que San Francisco de Asís conoce la Tau y usa la Tau antes que por la polémica, por la soflama del Papa, de cuando el Papa Inocencio III, me parece que era, no me acuerdo, cuando les habla de los caballeros de la Tau. Estoy absolutamente convencido por la estructura que tenían los antonianos. A ver, en Perugia. Sí, en el Corso Bersaglieri. Sí, Bersaglieri. Sí.
por la estructura que tenía por toda esa zona y por Santa María de Angeli, etcétera, Santa María de los Ángeles, y por la fecha en que se fundan, yo creo que San Francisco, antes que conoce a los antonianos. Lo tengo que comprobar de alguna forma, pero hay varias cosas que me llevan a que San Francisco conoce a los antonianos. Los conoce en Italia, en su casa, pero cuando hace el camino, porque San Francisco hace el camino, los conoce aquí. Y viene aquí porque ya le han mandado de allí. O sea, él no viene aquí y se anda, ¿y estos quién son? No, le han mandado de allí. No sé si le han mandado también en Francia, pero él tiene una especial relación con esta gente. Eso es a futuro. Y nada, encantado por vuestra atención. Muchas gracias.